Mujer de todos los hombres. Algunas veces nos es más cómodo tomar caminos fáciles para resolver nuestros problemas de la vida. Pensar en algunas soluciones que van a implicar un esfuerzo de nosotros lo vemos como algo desgastante y por ende un generador de estrés mucho mayor. Yo me consideraba una mujer que podía conseguir lo que fuera, superándome a mí misma. Por esa razón me torturé estudiando para ser enfermera. Al escuchar oír decir a mis padres, estudia para enfermera, es uno de los mejores trabajos y sobre todo deja buen dinero. Haciendo caso a su petición, con mucho esfuerzo y poco gusto, terminé una carrera técnica de enfermería. Era lo único que había en mi pueblo para estudiar, pues las demás escuelas estaban en la Ciudad de México, y mis padres de ninguna manera me iban a dar permiso irme lejos. Mi hermana gemela, por su parte, ella no quiso estudiar. Tenía un problema de lenguaje. Le costaba trabajo articular las palabras y las frases, y eso le ocasionó problemas de acoso en la escuela. Obviamente, por ser mi hermana, y siempre la defendí de todos, nos llevábamos muy bien, pero por su condición le fue muy difícil terminar la preparatoria. Ella prefirió quedarse en casa, y como le gustaba mucho la cocina, ella y mi madre montaron un pequeño negocio que les funcionó de maravilla. Hasta la fecha, este sigue trabajando. Desde un principio, yo fui muy diferente a mi hermana, y no lo digo por su problema de lenguaje, sino porque yo me sentía bien con lo que teníamos. Sufríamos constantemente algunas carencias, sobre todo en ropa. No salíamos a pasear como lo hacían unas amigas, y eso en un principio me incomodaba demasiado, porque yo deseaba salir a conocer otro mundo que no fuera mi simple pueblo. Tiempo después de terminar de estudiar la carrera de enfermería, comencé a buscar trabajo en las clínicas de la región. Conseguí algunos puestos de auxiliar de enfermería, pero la paga era muy poco, y debía permanecer en guardias nocturnas. Eso no me resultó tan cómodo, pues el dinero no alcanzaba para nada. Se iba todo en pasajes y comidas del trabajo, y también en darle a mi madre algo de dinero por seguir viviendo en su casa. En gran parte, esa era mi responsabilidad como su hija. Un día, regresaba de mi guardia nocturna. Esta vez me encontraba trabajando como a 2 horas de mi domicilio. Estaba algo lejos, pero era el único lugar donde me pagaban mejor por ser una clínica de esas privadas de especialidades. Los dueños eran unos doctores muy amables y me dieron el empleo siendo una enfermera novata, aunque con el paso de los días yo fui aprendiendo muy bien el oficio. Como les iba diciendo, ese día que regresaba a mi casa, me subí al transporte público, una de esas camionetas blancas largas. Recuerdo que iba vacía, y solo hasta el fondo estaba una señora sentada. Traía una bolsa negra, y venía vestida medio raro, con una falda negra larga, medias negras y zapatos bajos. Parecía una monjita, porque incluso tenía como un pañuelo en su cabeza, igual de color negro. Me senté a un lado de ella, junto a la ventana. En ese momento, oigo que me dice: «No te había mirado por estos rumbos». La voz de esa mujer la sentí medio extraña, como de estas que guardaban profundos misterios y sobre todo secretos. Le contesté amablemente que trabajaba por esos rumbos porque mi casa estaba algo lejos del lugar. Al escuchar mis palabras, hizo una pausa, para después formar una extraña expresión en su rostro. Era como una sonrisa de satisfacción, y a decir verdad, sentí que se me erizó la piel, solo un poco. Parecía una sensación de temor al estar cerca de esa señora. Traté de dirigirme con respeto,
porque pensé que era una monja, aunque medio extraña. Pero esa fue mi impresión en un primer momento. ¿Usted de dónde es, hermana?, pregunté con mucho respeto. Pero cuando me miró, vi que se echó a reír, y yo me quedé muy confundida por su reacción. ¿Hermana? No, linda, yo no soy hermana. Pero bueno, radico por aquí cerca, y veo que tú tienes algo muy escondido dentro de ti. Un deseo por sobresalir. ¿O me equivoco? No entiendo qué está diciendo. ¿Disculpe? Muy fácil. Ella se acercó, susurrando en mi oído. ¿A ti te gustaría tener dinero sin tanto sacrificio? ¿O me equivoco? Cuando ella me hizo ese comentario, quedé por unos minutos en pausa, porque obviamente tenía mucha razón. Estaba harta de vivir en carencias, y sobre todo porque el dinero no nos alcanzaba para nada. Entonces, sonriendo le contesté que sí. Efectivamente, yo deseaba conseguir dinero de una manera que fuera más fácil. Perfecto, dijo ella. Por aquí bajamos, le gritó al chofer. Vamos, linda, sígueme si deseas eso que tanto anhelas. Créeme que te va a gustar mucho. Cuando escuché las palabras de esa señora extraña, algo muy adentro de mí me decía que no debía seguirla, pero fue mucho más fuerte la ambición por tener dinero fácil. Acepté ir con ella, con toda la inseguridad del mundo, pues la señora me hacía sentir algo que no podía explicarme. Pero aún así la seguí hasta llegar a una casa de 3 pisos. Esta se encontraba bardeada en su totalidad. Había una puerta muy resistente, con un pequeño timbre, en el cual a la hora de tocar, se escuchó una voz a través de una pequeña bocina. «Ya llegamos», dijo la mujer, con una voz algo arrogante. En esos momentos, la puerta se abrió misteriosamente, y en el interior miré una casa muy grande. Creo que era la única con esas características de aquella pequeña colonia. Porque déjenme decirles que caminamos un pequeño espacio de terracería, con algo de lodo y muchos hoyos por todas partes. El camino estaba pésimo y difícilmente podía accesar un vehículo. Al entrar, caminé siguiendo a la señora, pero no podía dejar de mirar alrededor. Había como unas figuras de piedra del tamaño de una persona, las cuales estaban rodeadas por veladoras encendidas. Se me hizo de lo más extraño, y al ir caminando, todo el espacio estaba muy frío, a pesar de que ya estaba pegando fuerte el sol, y era temporada de calor. «Espera», me dijo la señora, mientras seguí mirando todo alrededor. Era algo que me daba mucho miedo. La señora se metió a la casa, mientras yo me quedé esperando ahí, de pie por unos minutos. Tiempo después oí que dijeron: «Pasa». Entonces entré caminando lentamente, porque inclusive en el interior olía medio feo, como una especie de esencia, pero muy fuerte, parecida a las veladoras aromáticas, las cuales venden en el mercado. Al entrar a la casa, nos dirigimos a una puerta que estaba cerrada, pero por dentro se escuchaban murmullos de varias personas. «Es aquí», dijo, dando vuelta a la manija para que ésta se abriera. En el interior había un grupo de personas, hombres y mujeres con el mismo atuendo, los cuales cantaban como alabanzas o algo así, pero se oían demasiado escalofriantes. Definitivamente no era algo de la iglesia, porque en el fondo había un pequeño altar, con una de esas figuras que representa al diablo. Me senté en una de las bancas, casi al inicio de la puerta. Traté de no hacer ruido para no interrumpir, pues esas personas se notaban demasiado concentradas. Entonces,
Al sentarme escuché cómo cantaban coros con palabras que yo no comprendía. Era como si se tratase de otro idioma, pero definitivamente inglés no era. Eso podía asegurarlo. Tiempo después vi que las personas se sentaron porque estaban de pie, y una de ellas era un hombre. Traía un traje todo negro. Se subió en el podium y comenzó a hablar del señor amo. Ahí me pregunté, ¿de quién están hablando? Pero lo que no imaginé, y lo más obvio, fue que se dirigían a la figura de piedra en forma del mismísimo diablo, la cual tenía muchas veladoras encendidas y hasta unos objetos de color rojo ahí estaban alrededor. Las personas parecían estar como dominadas, porque miraban de frente, sin hacer un gesto o una expresión. Me sentía como una de esas películas, donde hipnotizan a las personas, y estas hacen cosas en contra de su voluntad. Pues aunque no me lo crean todos ustedes, que por ahora están escuchando mi relato, así se notaban los presentes en esa reunión. Después de las palabras de aquel hombre en el podium, los espectadores comenzaron a decir: ¡Viva nuestro amo y señor! Todos al unísono. Seguido de eso, comenzaron a salir de ese pequeño salón, y yo me quedé ahí, sin saber qué hacer. «Veo que eres una de las nuevas», me dijo una voz. Al voltear a mirar, era el mismo hombre que había dicho esas palabras frente a todos los espectadores. Tenía la cabeza completamente calva, y en ella un extraño tatuaje, como de letras árabes. «¿Quién es usted?», le pregunté. «Soy el pastor del rebaño, pero bienvenida a la que desde hoy en adelante será tu casa». «¿Cómo? No entendí lo que trata de decirme. Yo solo seguí a una mujer que entró a este lugar, pero no la veo por ningún lado». «Ah, Eva. Seguiste a Eva». «Sí, claro. Ella fue a una reunión muy cerca de aquí. Pensé que se había demorado más en llegar. Pero ven, te explicaré de qué trata todo esto», me dijo tomando mi brazo para que lo acompañara a una especie de despacho. En el interior habían cabezas de animales disecadas adornando las paredes. Entre ellas estaba un toro negro, con los ojos completamente rojos. Eso me dio demasiado miedo. «Creo que te ha sorprendido mi decoración, ¿cierto? Bueno, déjame decirte que yo soy un amante de la colección, y me gusta coleccionar animales de todo tipo. Pero como no me van a durar toda la vida, los prefiero conservar de esta manera. ¿No es lindo?». Cuando me dijo esas palabras, yo solo asentí con la cabeza, porque sentí un profundo escalofrío que recorrió completamente mi cuerpo, de la cabeza hasta los pies. El ambiente de ese lugar era muy perturbador, y esos animales en las paredes hacían que la atmósfera pareciera como el de una película de terror, pero mucho más escalofriante. Ya cuando dejé de mirar en el interior, esa persona puso un fajo de billetes en la mesa. Eran billetes como de 500 pesos mexicanos. Mucho dinero para ser exacta. Jamás en la vida había visto esa cantidad, pues mi sueldo como enfermera era lo mínimo, aunque alcanzaba para las cosas prioritarias de la casa y para ayudar a mi madre con algunos gastos que se generaban. Le pregunté qué significaba ese dinero o por qué me lo estaba mostrando. «Solo deseo que veas lo que podrías tener en tus manos. Es algo tentador, ¿verdad? Lo puedo ver en tus ojos. Tú deseas tener mucho dinero para cumplirte todos tus caprichos y sobre todo tus antojos. Y viéndote de pies a cabeza, cumples bien con todos los requisitos que te podrían generar muchísimo dinero. Solo es cuestión de un poco de sacrificio, porque como sabes,
En la vida nada es gratis, nena. Cuando escuché esas palabras, quedé en pausa por unos minutos, pensando sin decir una sola palabra. Por supuesto que deseaba tener mucho dinero para dejar de sufrir carencias y sobre todo algunas humillaciones de compañeras de escuela y de trabajo. Pero no sabía lo que debía hacer exactamente para poder tener en mis manos un fajo de dinero de ese tamaño. Entonces, segura de mí misma, olvidando el ambiente escalofriante, le pregunté de qué trataba todo. El señor, como de 40 años, hizo una expresión de sonrisa en su rostro. Después me pidió que fuera con él y lo acompañé hasta su auto. ¿A dónde vamos exactamente?, pregunté algo nerviosa. A tu nuevo trabajo, me respondió. En un primer momento, no tenía ni idea de qué trataba el trabajo, pues como dijo al principio que el dinero era fácil de obtener, pensé en otras cosas, menos en trabajar. Sin embargo, cuando nos detuvimos en una especie de bar, me di cuenta por dónde iba toda la cosa, pero en su momento no pude decir nada. Nos bajamos del auto y entramos. De momento no había nadie, todo estaba vacío, y las mesas encimadas las unas a las otras. En la pared estaba escrito un horario que decía, a las 9 horas abierto. El señor me llevó hasta adentro en un pequeño pasillo. Ahí había varias puertas y entramos a una, donde me dijo que esperara unos minutos. Tiempo después, regresó con una mujer de cabello rubio. Traía un vestido entallado que le llegaba muy arriba de las piernas. Vestía de forma muy vulgar, para ser sincera. «Hazte cargo», le dijo ese hombre. En esos momentos, la mujer me indicó que debía quitarme la ropa. Luego me dio un vestido muy entallado, que al momento de ponérmelo, se me notaban mucho los pechos. La mujer se acercó para darme un toque de maquillaje, pero con colores demasiado intensos que, al momento de mirarme en el espejo, les juro que sentía que no era yo. Parecía totalmente otra mujer. «Ya estás lista. Ahora sabes muy bien lo que tienes que hacer», ella me dijo. Esperé unos minutos sentada en un sofá de esa habitación. Después de media hora, abrieron la puerta para indicarme salir, donde en una de las mesas del bar estaba sentado un hombre tomando una copa. Al verme se levantó, sonrió y terminó su bebida, para después acercarse a mí. «Es preciosa», dijo con voz seductora. «Es toda tuya», dijo el hombre que me había llevado a ese lugar. «Por cierto, mi nombre es Genaro, nena. ¿Y tú cómo te llamas?» «Mi nombre es Miriam». Me dijo que lo acompañara a su auto. Genaro tendría como 45 años. Ya se notaba grande de edad, y yo solo había cumplido 19. Quise detenerme en el camino y salir corriendo a mi casa. Sin embargo, recordé que deseaba mucho comprarme algunas cosas, de las cuales no alcanzaba a pagar con el miserable sueldo que me daban en la clínica. Y tragando saliva para tener un poco de valor, me fui con Genaro, llegando justo a un hotel, muy lujoso por cierto. Al entrar a la habitación, había botellas de vino. Parecía como un recibimiento de esos muy románticos. Genaro me sirvió una copa, mirándome de los pies a la cabeza. Luego dijo, «Ya no puedo esperar más», y me abrazó por detrás, rodeando mi cintura. Con una mano apretó uno de mis pechos. Yo me quedé inmóvil, porque era totalmente virgen. Ni siquiera un novio había tenido. Me daba miedo responder o reaccionar mal, así que esperé por unos minutos, como diciéndole a Genaro que mi cuerpo era todo suyo. Genaro me cargó llevándome hasta la cama. Ahí se comenzó a quitar la ropa, y luego con sus dientes fue deslizando mi vestido,
hasta dejarme en ropa interior. Miró mi cuerpo de pies a cabeza por unos segundos. Hizo extraños gestos, como cuando un animal está hambriento, para luego subirse sobre mí. Sentí cómo aquello, poco a poco, iba entrando en mi intimidad. Desgarró por dentro al ser mi primera vez, pero después de esa sensación de dolor, comencé a sentir mucho placer, y sin saber cómo, respondía a las caricias del señor Genaro. Yo no podía contenerme, me retorcía de un lado para otro. Era la primera vez que sentía algo así, y vaya que lo estaba disfrutando. No deseaba que terminara el tiempo. Ya no sentía dolor, ahora me estaba gustando. Al pasar unas horas, me quedé dormida en los brazos de Genaro. Este no quitaba las manos de mi cuerpo. Me acariciaba y volvía a quedarse dormido. Era como si eso le provocaba más placer, como a mí. Sin darme cuenta, había pasado la noche en ese hotel. Cuando iba amaneciendo, miré que Genaro se puso de pie para vestirse. Luego dejó en el buró de la cama un sobre cerrado y salió de la habitación sin decirme una sola palabra. Me sentía profundamente agotada y algo adolorida, por lo que no me levanté de la cama hasta 2 horas después. Me levanté y me puse unos pants que ahí se encontraban. Luego miré que en el sobre había mucho dinero, y mis ojitos hasta me brillaron de la impresión. Conté el dinero, y eran miles de pesos, pero no sabía qué iba a pasar con ese dinero. Seguido de eso, abrieron la puerta. «Vaya que te fue bien», dijo el hombre de la casona. «Me dieron este sobre». Mostré el dinero que había dejado Genaro. «Perfecto. Me quedaré con la mitad, y tú con el resto». Al contar el dinero, había ganado esa noche 10,000 pesos. No podía creerlo. Me regresé a casa, sin saber lo que iba a decir mi madre. Ella no estaba preocupada, porque a veces me quedaba a las guardias nocturnas en mi trabajo. No fue problema mentirle, pero yo sabía que a partir de esos momentos, mi vida iba a cambiar para siempre. Y así fue. Razón por la cual hoy me encuentro aquí compartiendo esta historia. Al día siguiente, recibí una llamada de un número extraño a mi teléfono celular. Cuando contesté me dijeron: «Ven a la casona». Y yo ya sabía de qué lugar se trataba. Entré y ya me estaban esperando. Era la misma mujer que vi en el transporte público, junto con ese hombre. Me dijo: «Pasa, debes venir con nosotros. Ahora eres una de las nuestras». No podía negar que sentía una profunda sensación de escalofrío con el solo hecho de estar en esa casa. Al reunirme con todas esas personas en ese pequeño salón, miré lo que mis ojos no querían que vieran, porque les juro que no pude tolerarlo, y creo que ustedes tampoco. Ahí dentro estaban sacrificando unos animales, lo cual me dio un fuerte mareo de la impresión y caí al suelo. Era un gato negro y también una gallina junto con un sapo. Después de mirar eso, la vista se me puso completamente negra. Sentí que hasta náuseas me dieron y ya ni supe nada más. Cuando abrí los ojos, estaba recostada en la cama de una habitación. Había un té a mi lado, y al parecer apenas lo habían dejado allí, pues salía humo de lo caliente que posiblemente estaba. Quise levantarme, pero sentía algo de debilidad en mis músculos. Después de un tiempo entró ese mismo señor, que no sabía cómo se llamaba hasta ese momento. Me preguntó cómo me sentía, pues no recordaba qué había sucedido. «No te preocupes. En la primera impresión, siempre nos pasa a todos. Ahora quiero hablar contigo sobre algo demasiado importante.
Anoche te fue muy bien con el cliente, y creo que podrás ganar lo suficiente para darte los gustos que deseas. Pero como en todas partes hay reglas, en esta ocasión no es la excepción. Cuando escuché esas palabras, me quedé algo asombrada. Luego siguió hablando, y yo solo podía poner mucha atención. Para empezar, no debes andar vestida así en la calle. Tendrás que usar lo mismo que las otras mujeres que pertenecen a nuestra organización, a excepción de cuando trabajes con algún cliente. Nuestro amo y señor desea eso. Sin embargo, hay algo que debo hacer antes de continuar. Nuestro amo pidió que probara tu cuerpo antes de seguir con el negocio, y debo obedecerlo. Y por cierto, mi nombre es Alejandro. Don Alejandro se acercó hasta la cama donde yo me encontraba, diciéndome que me quitara la ropa. Posteriormente cerró la puerta con llave, y al desnudarse, se metió en la cama donde yo estaba. Sentí su cuerpo muy caliente, y su respiración agitada comenzó a recorrer cada parte de mi cuerpo, y aunque yo me sorprendía en el momento, sentí un profundo deseo por que me hiciera suya. Don Alejandro me hizo sentir muchas cosas en la cama. Él era un señor muy ardiente, y se movía tan fuerte, que terminé con un fuerte dolor en la parte de mi vientre, pero eso me gustaba mucho. Yo solo podía obedecer en la cama, porque de todo lo que estaba sintiendo, hasta se me dificultaba articular las palabras. No comprendía cómo antes no había tocado el cielo de esa manera, y esa vez hasta me parecía ver las estrellas en el techo de esa habitación. Horas después, se levantó de la cama para vestirse. Se acercó para decirme: «Pasaste la prueba». Yo me quedé desnuda, recordando cada movimiento vivido en los brazos de don Alejandro, y misteriosamente deseaba volver a repetir ese momento. Por la noche entraron a decirme que podía irme a mi casa. Para eso me vestí, y un auto me llevó hasta la esquina, muy cerca de donde yo vivía. Mamá ni siquiera sospechaba nada. Al otro día recibí un paquete en la puerta de mi casa. Era ropa, como las que usaban las mujeres de ese lugar. En la caja también había una nota de advertencia por desobediencia. Sentí mucho miedo, y sin pensarlo me puse ese atuendo. Mi madre, cuando me miró, preguntó qué me estaba pasando, pero solo le respondí que así me sentía más cómoda. Y a partir de esos momentos, esa sería mi forma de vestirme. Mi madre quedó anonadada por mi respuesta. Sin embargo, no insistió para que le dijera más. Me vestí y salí de mi casa para reunirme con don Alejandro, ya que por mensajes pedía verme con mucha urgencia. En el camino recordaba los momentos que pasé con esa señora en la cama, pero sabía que solo fue pasajero y no se iba a repetir jamás. Cuando llegué, ya estaban entrando los presentes a la casa. Había más personas de lo normal, vestidas con el mismo atuendo. Antes de seguir a toda esa gente, don Alejandro se acercó a mí para darme un sobre con dinero. Te lo ganaste por nuestro momento ayer. Por cierto, me gustó mucho. Al mirar el sobre, era mucho dinero. Ya no pude ni contarlo, pero me sentía tan bien, porque podría comenzar a comprar cosas que tanto deseaba antes. Después de esa reunión, me fui con un cliente, el cual me estaba esperando. Llegué con la señora que me prestaba los vestidos para elegir uno, y después de maquillarme, salí directo al hotel donde me estaban esperando. Esta vez el cliente era un señor ya grande. Tenía todo el cabello blanco, pero me miraba con mucha lujuria. En el acto se portó como toda una bestia salvaje. Igual lo disfruté demasiado. En realidad no podía creer
que ese trabajo me estuviese gustando como no hubiese imaginado. Duramos más horas de lo normal. El viejito al final me dijo que daría más dinero, porque el tiempo se había pasado muy rápido. Pero misteriosamente, yo siempre me quedaba con muchas ganas. Era como si mi cuerpo nunca estuviera satisfecho con ningún encuentro de los clientes. Al pasar los días, las semanas y los meses, ya tenía una fuerte cantidad en el banco. Podía comprar todo lo que quería, desde celulares, cosas para mi habitación, y hasta para mi madre y para mi hermana. Comencé a renovar la casa. Cambié algunos muebles que ya estaban viejos, pero mi madre se preguntaba si era cierto que ganaba todo ese dinero en la clínica. Seguía las reglas estrictas de don Alejandro. Cada vez debía estar con él en su cama, porque tenía que purificarme para poder seguir con clientes nuevos, pero yo lo disfrutaba mucho. Sin embargo, todo eso, tarde o temprano, me iba a traer ciertas consecuencias que hasta la fecha estoy pagando, y ya no sé qué hacer. Don Alejandro me hizo parte de uno de sus rituales. Bueno, más bien yo fui la protagonista. Veces anteriores solo observaba. Ahí tuve yo misma que sacrificar una gallina negra. Lo hice con todas mis fuerzas, porque no deseaba lastimar al animal. Después de beber la sangre, se hizo el ritual, y don Alejandro me dijo que había pasado otra de las pruebas de la organización. Horas después me fui con uno de los clientes que ya me estaba esperando. Cuando comencé a trabajar con ese cliente, todo bien al principio. Durante el acto me dijo que le gustaba y estaba satisfecho con mi trabajo e iba a pagar 3 horas extras más. Yo estaba de acuerdo, porque disfrutaba tanto como los clientes cada uno de mis encuentros. Sin embargo, justo cuando tenía a ese hombre montado en mi cuerpo, miré que la puerta se estaba abriendo sola, y una cabeza con la piel desgarrada se asomó. En esos momentos grité, y el cliente se asustó, preguntando si me había lastimado, pues tenía una potencia feroz en la cama. Le dije que debía terminar, porque tenía que irme, a lo que él aceptó sin problema, dándome el pago. Cuando regresé a mi casa en el taxi, miré en las banquetas de las calles personas así con ropa desgarrada. Me miraban directo a los ojos, con una sonrisa macabra. Cuando llegué a mi casa, me fui a mi cuarto cerrando con llave. Mi madre me preguntó si estaba bien, pero no me sentía nada bien para poder contestarle. Esa noche no pude dormir. Escuchaba muchos ruidos en la cocina, sin que hubiese nadie. En mi ventana vi la sombra de una persona, y claramente tocaba en el vidrio 3 veces seguidas. Me dio mucho miedo, que tuve que irme al cuarto de mi hermana. Días después, todo fue empeorando, pero esta vez mi madre salió asustada, porque me dijo que vio salir de la cocina a una señora con cabello largo blanco. Mi hermana se esforzó mucho por decirnos que un niñito salió de su closet, y ella pegó un grito. Cosas así comenzaron a suceder en la casa. En esta ocasión, ya no quise regresar a la organización, y mi madre llamó al padre para bendecir todo nuestro hogar. Me encontraba muy asustada, que tuve que decir toda la verdad. Las cosas que venía haciendo, y sobre todo aquellos acontecimientos en casa de don Alejandro. El sacerdote me regañó, diciendo que no sabía en qué me había metido. Me aconsejó irme a otro lado, lejos de esa organización, o de lo contrario me obligarían por las malas a regresar. Hice caso al padre. Me fui a vivir lejos con mi hermana y con mi madre. Cambié mi número de celular, y gracias a Dios, pude cambiar igual mi nombre en el acta de nacimiento, así como credenciales de identidad.
Las cosas sobrenaturales se calmaron un poco, pero por las noches, sueño que don Alejandro visita mi habitación y me hace nuevamente suya. Disfruto mucho de ese sueño, y aunque sé que es pecado, temo que un día desee tanto volver a estar en sus brazos y caer en las garras de aquella secta infernal.